Bienvenidas y bienvenidos a este video sobre perfiles ocupacionales. Mi nombre es Ana María Vargas y soy tutora del programa de Licenciatura de Educación Especial de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy, como les comenté, hablaremos sobre perfiles ocupacionales, pero antes de entrar en detalle sobre qué son los perfiles ocupacionales, qué elementos debe contener y en qué radica su importancia, vamos a pensar un poco en el tema del trabajo. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos la palabra trabajo? Estoy segura que muchas ideas pasan por su cabeza. Como bien lo mencionaban los abuelos, el trabajo es salud. ¿Por qué decían esto? Porque el trabajo nos va a permitir autorrealizarnos, nos va a permitir cubrir necesidades a nivel alimenticio, de vivienda, de vestido, así como necesidades físicas o sociales que tengamos. El trabajo nos va a hacer sentirnos útiles dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a brindar un servicio que requieren otras personas o vamos a ayudar a otras personas a alcanzar sus metas u objetivos. El trabajo, por lo tanto, dignifica. No importa el tipo de trabajo que desarrollemos, siempre va a dignificar al ser humano. Para lograr un trabajo en el que nos sintamos muy bien y logremos autorrealizarnos, debemos explorar las opciones que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en Costa Rica existen muchas opciones. Están los colegios académicos, técnicos, institutos para universitarios, universidades. La elección que hagamos va a depender de nuestras expectativas, de qué queremos para nuestro futuro, así como de nuestras habilidades y destrezas. Siempre debemos tener muy claro que dependiendo del tipo de educación que elijamos, así va a ser nuestro perfil laboral. Una parte importante de los perfiles laborales es el perfil ocupacional, en el cual nos centraremos el día de hoy. El perfil ocupacional nos va a decir cuáles son las habilidades con las que cuenta una persona para desenvolverse en un puesto de trabajo específico. En nuestro país, los perfiles ocupacionales se encuentran inmersos en toda nuestra formación académica, ya sea secundaria, académica, secundaria técnica o bien institutos. En nuestro país, los jóvenes con alguna condición de discapacidad que asisten al tercer ciclo y ciclo diversificado también viven su proceso de formación. ¿Cómo lo hacen? En séptimo, octavo y noveno se da una exploración de habilidades y de intereses del joven. ¿Qué le gusta hacer y cómo lo hace? Luego, en décimo, undécimo y duodécimo, de manera colegiada, los profesionales que han atendido de manera recurrente el proceso de formación del estudiante van a dar sugerencias sobre un posible puesto de trabajo. Como vemos, el perfil ocupacional cobra una gran importancia, ya que nos va a guiar sobre el proceso de formación de este estudiante, cuáles habilidades debemos trabajar más, cuáles habilidades posee y además la forma adecuada de desarrollar todo este proceso de aprendizaje. Como vemos, los perfiles ocupacionales son un instrumento muy importante en educación especial porque nos van a dar una guía sobre los procesos que debemos desarrollar dentro del aula. Asimismo, el perfil ocupacional va a ser un instrumento muy importante para el empleador. ¿Por qué? Porque le va a permitir conocer a la persona que va para su empresa a profundidad cuáles son sus habilidades, cómo hace las cosas, si se requiriera de algún tipo de adaptación o de apoyo. Asimismo, le permitirá evaluar el desempeño de este trabajador dentro de su empresa. Entonces, los perfiles ocupacionales son un instrumento muy importante, ya que nos va a permitir describir las habilidades con las que cuenta el estudiante, de forma que pueda desempeñarse dentro de un trabajo de la forma más independiente posible y de la manera más eficiente, de modo que se cubran todos los trabajos que se deben desempeñar desde su puesto de trabajo. Cuando trabajamos en servicios de tercer ciclo y ciclo diversificado, debemos enfocarnos
en desarrollar estas habilidades de autonomía en los estudiantes, de modo que cada vez que programemos nuestras actividades, busquemos que el grupo de estudiantes desarrollen la habilidad de ir trabajando de manera independiente y autónoma. Y aparte de eso, también debemos buscar que los trabajos que se realicen sean trabajos de calidad, de modo que los procesos se den de manera eficiente. Esto con el fin de preparar a los estudiantes para una futura inserción laboral, donde se vean reflejados todos estos procesos de construcción de habilidades, independencia y autonomía. El perfil ocupacional elaborado de manera adecuada se convertirá en una oportunidad de empleo, ya que nos permite mostrarle al empleador las destrezas de las personas y los puestos que puede llegar a desempeñar. Entonces, ¿qué debe contener este perfil ocupacional? Debe tener componentes actitudinales. Los componentes actitudinales son las respuestas que el ser humano manifiesta cuando se encuentra ante determinadas personas, situaciones, lugares y objetos. En esta área describimos las características de las personas en cuanto a la actitud hacia el trabajo, como lo es la responsabilidad. Esta puede incluir que la persona cumple con las tareas asignadas, cuida los materiales de trabajo, permanece en el puesto de trabajo y cumple con la jornada laboral asignada. Otro de los componentes actitudinales puede ser el compañerismo, que implica la forma como interrelaciona con los compañeros y compañeras de trabajo, cómo promueve o colabora en acciones de trabajo cooperativo. El compromiso es componente actitudinal que tiene mucha relación con el de la responsabilidad. Otro aspecto a tomar en cuenta en esta área puede ser el manejo de la presión propio del puesto de trabajo, donde es muy valioso que la persona mantenga la calma aunque las cosas no salgan como lo esperaba, o por el contrario, que deje de cumplir con las tareas porque se siente agobiada. En este componente también cae el respeto por las normas establecidas y valores fundamentales para el convivir en el puesto de trabajo. También debe contener áreas generales de conocimientos. Áreas generales de conocimientos las describimos como los conocimientos que posee la persona para desenvolverse en un puesto de trabajo, conocimientos del ambiente, de la comunicación, uso del equipo, como el equipo de computación y las normas de seguridad básicas. Otro de los aspectos que debe contener es la responsabilidad a cargo. Responsabilidades a cargo, ¿a qué nos referimos con esto? En un perfil ocupacional debe quedar muy bien especificado cuáles son las responsabilidades que tendrá la persona. Entre más claras estén estas responsabilidades, más claro se tendrá el perfil laboral de la persona y si se requiere reforzar alguna habilidad para cumplir a cabalidad las responsabilidades asignadas. Por ejemplo, responder el teléfono cada vez que suene, saludar según el horario, buenos días, buenas tardes y ofrecer apoyo a la persona. Otro de los componentes sería las habilidades y destrezas que se requieren para el desempeño de una función. ¿Qué nos referimos con esto? Estas son las habilidades específicas que requiere una persona para desempeñarse en determinado puesto de trabajo. Por ejemplo, si es un puesto como asistente de cocina, la persona deberá conocer sobre medidas, tipos de alimentos, manipulación de los mismos, uso adecuado de utensilios y técnicas de cocción. A continuación, vamos a realizar el ejemplo de un perfil ocupacional desde el puesto de vendedor de tienda. Acá vamos a encontrar un conjunto de conocimientos generales. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a conocimientos de la empresa, su historia, misión, normas y políticas de venta, productos que comercializa y servicios que brinda a los clientes. Asimismo, también se puede dar conocimiento del mercado. Implica saber quiénes son los clientes actuales y potenciales, cuáles son los competidores, quién es el líder del mercado, cuáles son los precios promedios, si hay ofertas, si estas ofertas siguen vigentes. Otro de los aspectos a mencionar sería las habilidades. ¿Qué habilidades tiene esta persona o debe tener esta persona desde el perfil de un vendedor? Debe tener habilidades personales. Estas habilidades son parte de lo que es la persona, por tanto es indispensable que el vendedor las posea al momento de ingresar a la empresa. Entre ellas podemos mencionar habilidades como saber escuchar,
o la capacidad de atender a lo que dicen los clientes. También tener buena memoria, es decir, tener la facultad de recordar lo que nos están pidiendo y lo que busca el cliente. Ser creativo, lo cual implica tener la capacidad de brindar buenas ideas en los momentos en los que se necesita. Asimismo, encontramos destrezas para poder buscar el producto que nos piden, destrezas para utilizar equipo especializado, ya sea de cómputo o bien factureros, depende del tipo de tienda en la que se desenvuelva el estudiante. Destrezas sociales y de comunicación son sumamente importantes en esta área. Luego, las actitudes que tiene hacia el trabajo, cómo es su responsabilidad, cómo se desenvuelve con el compañero, si es una persona entusiasta, que muestre fervor por las ventas, que tenga paciencia con los clientes y paciencia también con las jefaturas para desarrollar las tareas asignadas. Asimismo, se puede hablar sobre sinceridad, sobre coraje y honradez, lo cuales son actitudes muy importantes dentro de cualquier puesto de trabajo. Todas estas habilidades nos va a llevar a la construcción de competencias. Estas competencias pueden ser específicas y generales de un determinado puesto de trabajo. Como vemos, el perfil ocupacional nos permite tener mayor claridad en cuanto a las funciones propias del puesto que debe hacer la persona y cómo debe hacerlo. Asimismo, nos permite una descripción detallada de las competencias generales y específicas de un puesto de trabajo. El perfil nos permite también tener claridad de los problemas a los que se enfrentará en los trabajos y la forma adecuada de abordarlos. También nos permite describir competencias actitudinales como lo son el esfuerzo físico, actitudes sociales y participativas. Describir competencias técnicas específicas del puesto asignado. Si unimos todos estos elementos, nos dará como resultado un instrumento muy valioso que abre las puertas en el mercado laboral para las personas con discapacidad. Aparte de los aspectos mencionados anteriormente, se debe realizar un análisis para que el perfil ocupacional se convierta en una importante fuente de oportunidad para inserción laboral de la persona. ¿Qué debemos hacer? Debemos analizar el mercado laboral de la comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles opciones laborales hay dentro de la comunidad? ¿Cuáles son las actividades económicas que más se desarrollan dentro de este entorno? ¿Y cuáles son las opciones laborales dentro de la comunidad que se ajustan mejor a las características del estudiante? Asimismo, se debe realizar un análisis a profundidad de la empresa. ¿Qué es un análisis a profundidad de la empresa? Que se describa dónde está ubicada, cuál es su mercado de atracción, cuáles son sus productos o servicios. Asimismo, se debe elaborar un formulario de descripción de un trabajo, o sea, un análisis de puesto, que dé respuestas a preguntas tales como el horario, cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida, cuánto tiempo tiene la persona para tomar café, para almorzar y para realizar tareas de aseo personal. Asimismo, se debe contemplar el salario-beneficio, cuál es la forma de pago, si es mensual, semanal, quincenal, si tienen médicos de empresa o asociación solidarista, si tienen que contar con cuenta bancaria o les pagan en efectivo. Todas estas cosas se deben contemplar al momento de realizar el perfil. Asimismo, se requiere que quede muy bien especificado cuáles son las funciones requeridas para el puesto a desempeñar. Por ejemplo, para un vendedor de helados debe tener las siguientes habilidades: seguir las medidas de higiene previstas, reconocer las temperaturas a las que deben estar los equipos, conocer las unidades de medida o peso que se requieren para dispensar los helados, identificar los distintos sabores y tipos de helados, como las nieves y los cremosos. Este análisis detallado del puesto debe ir muy bien descrito las destrezas generales y específicas. En modo de resumen, vamos a mencionar qué son los aspectos que nos permite conocer el perfil ocupacional. Nos permite identificar la función o funciones propias del puesto.
describir las competencias básicas requeridas para desempeñarse en un puesto de trabajo determinado, qué debe saber hacer y qué posibles problemas resolverá la persona en el puesto de trabajo asignado. Asimismo, qué otras competencias del puesto de trabajo debe desarrollar si requiere de esfuerzo físico y cuáles actitudes sociales y participativas debe tener. También debemos describir las competencias técnicas específicas del cargo. A continuación vamos a dar un ejemplo de descripción de competencias específicas y genéricas en el puesto de pastelero, y la tarea que vamos a desempeñar es realizar un queque de novia. Entonces, la función asignada es selección de materiales. Dentro de la competencia genérica está escoge la calidad de productos para elaborar el queque. En la competencia específica, calcula la cantidad idónea de frutas y semillas que llevará la pasta del queque. Como hemos venido mencionando, los perfiles ocupacionales deben ser lo más específico posible, con el fin de que el empleador tenga claridad sobre las habilidades y fortalezas que tiene la persona que va a ir a trabajar a su empresa. Por lo tanto, los y las invito a que cuando realicen este tipo de trabajos sean lo más descriptivos posibles, siempre teniendo presente que la descripción de este estudiante se debe hacer de forma positiva, rescatando las habilidades que posee el estudiante, las actitudes que tiene dentro del entorno laboral y hacia un puesto de trabajo determinado. Asimismo, deben tener siempre presente un enfoque integrador y holístico en el que se describan todas las habilidades y las esferas de desarrollo del ser humano. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy en el tema de perfiles ocupacionales.